a la ponencia plenaria de clausura a cargo del doctor José María Maestre, catedrático de Filología Latina, por decir una que otra cosa, de la Universidad de Cádiz, de la inscripción latina en cuyo trabajo, será el siguiente: de la inscripción latina de la fachada del Ayuntamiento de Alcañiz, Teruel, España, a los poemas en castellano de América Latina sobre la Virgen en busca de su hijo. Muchísimas gracias, directora. Y vamos a cerrar. Todo viaje tiene un principio y tiene su fin. Lo primero que quiero hacer es dedicar mi intervención a la memoria de Juan Francisco Alsina Rovira y de su esposa, la doctora María Gloria Bajés Ferrer, que fallecieron hace unas semanas tan solo y que nos han dejado huérfanos a toda la comunidad científica de unos saberes que ambos dominaban como nadie. Juan era uno de los mayores expertos del mundo del humanismo a nivel internacional y ella una gran investigadora que le acompañó durante muchos años y que desgraciadamente, como digo, se nos han ido. A ver, pasamos por favor, a ver que yo vaya viendo. Sí. Cuando pensé qué hacer, coincidió esto felizmente con que Carlos Mangin llegaba ni más ni menos que al rectorado. Y viendo lo que había, las actividades que se estaban haciendo, recalé en esa foto. Y al verla, recordé la tremenda importancia que tiene la Virgen Dolorosa, como le llamáis aquí, desde, si no me equivoco, desde el 20 de abril de 1906, que me corregiste el otro día, bien corregido. Bueno, y por tanto decidí que un trabajo mío, que he hecho ya, he publicado varias cosas, pero sigo trabajando porque el material es enorme, pues convenía traerlo aquí, pero desde otra perspectiva, metiéndome más en América Latina, como después veréis. Para hacer eso, tengo que remontarme a un trabajo anterior, donde nació esto, para que veáis. Pasamos, por favor. Ahí tenéis el título de una ponencia, la que ahora vais a ver, de la inscripción latina de la fachada del Ayuntamiento de Alcañiz, Teruel, España. Eso está en el norte, en el noreste, ¿vale? A los poemas en castellano de América Latina sobre la Virgen en busca de su hijo. Esa es la que ahora mismo vamos a dar. Pero para darla tengo que traerme, ya has visto que cuando yo vaya cambiando, pues tú cambias. A ese curso de la Semana Santa a través del humanismo alcañizano, en la que yo di a conocer ellos le llamaban pinturas, hasta el momento en el que yo intervengo. ¿Y lo veis? Esa es la fachada del ayuntamiento, que en el 2019 pasa a la siguiente, es la resolución del enigma, que es como se llamaba mi conferencia, pero pasamos a la introducción, fuera todo eso, la aparición de las pinturas, todo fuera, y nos vamos a la 8. Y ahí veis que en el año 2019 el ayuntamiento decide remozar la fachada renacentista del ayuntamiento. Alcañiz es una joya, centro, porque realmente eso es una parte de Italia. Entonces, si yo me pusiera ahora mismo, tuviera tiempo, entraría por ahí. Pero aquello llevaba muchísimo tiempo sin limpiarse y decidieron limpiarlo. Y tenéis en mente que ya estaban los andamios preparados. Lanzaron arena a presión y la lanzaban porque, si vamos a la 9, por favor, ya veis, eso estaba todo negro, no se veía nada. Sabíamos qué estaba pasando. Pero fue lanzar la arena y se operó un milagro, realmente un milagro. Porque en un momento en el que se discute para qué sirve el latín, apareció
Ahí, mirad bien, estamos en la Navidad de ese mismo año, y veis el árbol, etcétera, navideño, y ahí veis que aparecen eso que llamaban pinturas. Bueno, en el estado actual podéis ver todavía más claro, y en la número 12 es donde ya tenéis eso clarísimo. Ahí aparecen esas supuestas pinturas que inmediatamente empezaron a suscitar interpretaciones. Yo tuve la suerte, debo decirlo, que por un manuscrito que luego conoceréis, nada más que verlo, me sonreí y dije, caramba, lo que es el latín. Ahora veréis. Las teorías que se lanzaron iban desde que eran pinturas o no, que era imposible, evidentemente. Si fueran esbotos, si fueran fruto de los festejos por la subida al trono de Fernando VI, si eran celebraciones de la propia iglesia de allí, de la colegiata, si era teatro escolar, si incluso se llegó a decir si eso eran vítores de la guerra civil del 36. Y también se formuló si eso tenía que ver con la cuarta estación del Vía Crucis. Lo primero que hay que hacer es rechazar que eso no son pinturas. Cualquier persona que lo vea ve que hay letras por medio y ahí dice uno, bueno, esto no es posible. Lo que fueran esbotos en la puerta de un ayuntamiento, unos esbotos no pintan absolutamente para nada. Que fueran de 1746, con la subida al trono de Fernando VI, eso podíamos investigarlo, pero nadie pone eso permanentemente. Como bien decía Teresa Thompson, la doctora Teresa Thompson, gran amiga, eso hubiera dado lugar a una arquitectura efímera y no nunca a dejar eso puesto ahí. Eso no era posible. Al teatro escolar, yo mismo me ocupé de decirles que ni lo pensaran, puesto que el padre Marcelino Boira nos dejaba muy claro que los escolapios que tenemos allí instalados, ese teatro escolar, en esos ensayos pueriles, esa misma obra que yo cito ahí, de 1779, se hacían siempre dentro de la academia, dentro del gymnasium propio de ellos. Por tanto, nunca en público. Si es que eran ni más ni menos que con los vítores, basta comparar lo que es eso con un verdadero Víctor. Aquí tenéis, en Salamanca, cuando uno se licencia, sí que le ponen el Víctor, pero ese Víctor nada tiene que ver con Franco ni nada por el estilo, es la victoria por los estudios, etc. Pero el de Franco evidentemente es muy parecido. Pero si miráis ahora aquí a la izquierda, ni tenemos la C de la WIC ni la migrante final. Por tanto, eso había que descartarlo, pero inmediatamente. Mucho más inteligente era pensar en la cuarta estación. Pero la cuarta estación, y además, lo debían pensar, pasamos por favor a la siguiente, porque si os dais cuenta, tanto al principio como al final aparece 4 y 4. Cuarta, y además aparecen unas cruces ahí, allí, sobre todo en la última y también en la primera. Entonces, ya tenían que pensar que podía ser la cuarta estación, pero se encontraban con un problema enorme, que claro, la cuarta estación, vamos a pasar, no me quiero anticipar, a mi propia investigación, y uno va a la iglesia y se encuentra con que aquí, por ejemplo, escogí un cuadro que está en varios idiomas. Jesús se encuentra con su madre. Está puesto en inglés, en italiano, en francés, etc. Pero siempre Jesús se encuentra con su madre. Y claro, esa historia, si volvemos para atrás un momentito, sí, pero para ahí, pues las letras que ellos veían, de una R, la M, sí podían pensar, bueno, si es que es una M, madre puede estar por ahí. Pero ya luego la V y todo eso es que se perdían, no sabían qué hacer con eso. Y finalmente desecharon la teoría. Yo ahí pues dije, bueno, veamos qué es lo que pasa. El problema
estaba, volvemos otra vez a la 22, en que cometieron los investigadores que se lanzaron, estaban cometiendo o dos grandes errores. No, dos. Uno, que cuando uno trabaja no se puede ir en el humanismo a lo inmediato, a la iglesia de turno y ver Jesús encuentra a su madre. Sí, pero estás mirando una cosa de hoy. La cuestión es que para ver eso, y en el momento en el que estaba todo y apuntaba que eso era latín, vamos, apuntaba para quienes sabemos latín. Inmediatamente tiene uno que irse a ver en qué momento pudieron ponerlo y meterse en las obras. Yo a mis estudiantes, o ya grandes investigadores, les insisto siempre en que lo fundamental es irse al mundo sincrónico que ellos pudieron leer, porque si no, inviable. Y efectivamente busqué y lo hallé con carácter inmediato. Basta con irse a es un tratado sobre el Vía Crucis y recoge todas las fórmulas que tenía a su mano para ver cómo había que ponerlo. Si os dais cuenta, ahí hay 20 fórmulas. Las que no están en rojo, las verdes, son todas del tipo de Jesús encuentra a su madre, sale al encuentro de su madre, etc. Es Jesús el protagonista. Pero las otras que están en rojo, desde la tercera, María sale al encuentro de Cristo, ¿vale? Y si os vais ya hacia el final, pues es la madre la que está buscando a su hijo. En ese caso, la madre está triste cuando sale al encuentro de su hijo en la vía de la cruz, en la calle de la cruz, la calle de la amargura, ¿no? Y total, que lo importante es que eso ya nos hace ver que había dos ópticas distintas. Una, la de que el protagonista es Jesús, y otra en la que el protagonista es la madre. Esto va así. En el momento en el que se descubre eso, lo primero era ahora los latinistas oficio. Y lo primero es saber lo que es un monograma. Es que esto hay que verlo. Es decir, el Ave María, ahí, Ave María, evidentemente eso es un monograma. Si nos vamos a otro mucho más conocido, que tenéis, bueno, tampoco tan conocido, ahí tenéis el Christos, que sabemos bien, todos lo conocemos, y el alfa, la omega, todo eso fuera. Luego, evidentemente, sabiendo esto, lo primero que había que hacer un recorrido a la 26 para mirar todo eso como monogramas posibles. La primera, pasar a la segunda, la siguiente, a la siguiente me refiero, sí, ahí. Eso como un monograma y la siguiente como otro monograma. Entonces, ahí teníamos el análisis para hacer. Pero esto tiene sus fórmulas y la investigación sigue unos trazados. Lo primero es buscar las letras en cuestión, de qué época son y cómo estaban escritas. Eso para los que trabajamos en esto es fácil. Simplemente, en este caso, es Casanova, el tratado que salió en Madrid en 1650. Nos vamos a las letras mayúsculas, pasamos a la siguiente, y ahí tenéis ya unas letras que iréis viendo, sobre todo porque si son más finas por un lado, delgadas por el otro, todo eso, si así sigue eso, ya estamos ahí. Y entonces eso nos va a dar pistas, incluso pistas para los repintes posteriores, porque en el tiempo eso puede cambiar. Bueno, si nos vamos a la primera, evidentemente tenemos una R, eso es muy obvio, muy obvio. Si tenemos ahí, habría un problema, pues no sabemos si es una O o es una Q, puesto que la R se ha estirado y tal, esto ya ofrece problemas. Pero es una Q. Lo que puede despistar es que la Q en la parte de atrás tiene un saliente, pero es que las Q ya, luego la veréis, es que eso se le ponía en casos de vacilación, porque ahí uno sabe ya qué pasaba. Y ahora lo más importante de todo. Esto que voy a decir ahora es que ahí es lo que lo despistaba totalmente. Vamos a ver. El mundo del Vía Crucis lo llevan los franciscanos. Esto va así.
Y desde que los franciscanos llegaron y se hicieron cargo de los santos lugares, a partir de ese momento, la Vía Dolorosa, como se le llamaba, ellos van a ocuparse, van a tener allí su propia iglesia y se van a ocupar de las estaciones, etc. Entonces, pero son los franciscanos. Y en el momento en el que sepamos que son ellos, evidentemente tenemos que irnos a ver dentro de sus logotipos cómo se distingue un franciscano de los demás. ¿Que hay algo que los distinga? Sí. La tau griega. Esa tau es la letra griega que se utilizaba para indicar cuando a ti te condenaban en Grecia y decían, te condeno a la tau. ¿A qué te estaban condenando? A la crucifixión. Luego, en el momento en el que tengamos eso claro, ¿sí? R, una Q, y la cruz actúa como cruz, pero como T. Ya tenemos que saber que eso, la abreviatura, es una abreviatura RQT. No diré más nada ahora. Pasamos a la segunda. Y, hombre, que ahí lo normal es que pusiera una M al principio, parece bastante lógico. El gran problema es que fueron metiendo cartelas, como vais viendo, y esas cartelas, en el momento en el que las meten, ya la parte de arriba la cambian. Porque fijaros bien, si es una M y una F, si os vais a Casanova, veréis que la F tiene que ser clásica, es de letra romanilla, no puede ser aquella. Pero si le han puesto aquella, que ya se desvía con respecto a la propia en cuestión, en ese momento, ¿qué tenemos? Pues que las cartelas, como desfiguraban para que se supiera que era una F, pues metieron el rabito y la hicieron circular. Pero eso es un repinte posterior. Esto tenemos que tenerlo también muy claro. Vale. Pero en todo caso, M y F están entrelazadas, superpuestas, están acostadas la una sobre la otra. ¿Vale? Nos vamos abajo del todo, ya a la 33, y veréis que ahí aparece, esto había pasado desapercibido a todo el mundo, que es una I pequeñita, está ahí. Es una preposición, es como una para decir im. Pero luego una V y una A, la A la veis que se conforma con la propia palma. ¿Vale? Es importante que veáis las palmas. Vete dos más atrás. Un momentito. Ahí veréis que la primera se abre con una palma que tiene 7 hojas. Y la última, hay otra palma que tiene, vamos a la última, 4 hojas. Pero en la última, que es la que ahora nos interesa, ahí se conforma una V y una A en la intersección. Esta. Luego, había que saber qué era VA. Lo primero que tiene que hacer un latinista, llegado a ese momento, es irse primero a lo que nos vamos siempre, en el mundo habitual. Pero ese mundo nos resolvía cosas, pero nos cerraba otras. Ahí el Capelli es una cosa muy conocida, pero simplemente que lo sepáis. Nos vamos a 35 y veréis algo ya. Ahí tenéis el abecedario y en este caso tenéis la Q. Y fijaros en la tercera del final. Y veréis cómo hay un rabito a la izquierda, ¿lo veis? Puesto ya, hay un saliente, igual que lo tenemos en el otro lado. Es decir, que esas cosas estaban ya en la historia de las Q. Bueno, entonces teníamos una RQT. Se va uno al diccionario de abreviaturas, al Capelli, y en ese momento simplemente... fijaros que lo tenéis a la derecha, allí, RQT, requirit. Luego tenemos busca. Nos vamos a la página siguiente y veréis que con respecto a la M y a la F, lo tenéis abajo del todo, aquí, ya veréis cómo ya se empieza a entrelazar mater con filius. Matrifilios en distintas secuencias. Luego, a partir de ahí, lo normal, sabiendo que la madre era la que buscaba, la madre
busca a su hijo. Pero lo mismo que el Capelli no resolvía este problema, sin embargo, llegado el momento de ver la tercera, la V y la A, sí, la V podía ser UIA, calle, vía pública, una calle. Pero la A no. La A, uno incluso busca ahí con VA, UI que es alguien, UI pero eso no daba sentido ahí, eso era inviable. Luego no podía ir por ahí. ¿Qué había que hacer? Investigar. Y en el momento en el que entramos, lo primero era irse. Esto que estoy contando no está en las Sagradas Escrituras. Nace ulteriormente. Y nace ulteriormente de forma descabezada, debo decirlo. En el siglo IV, a ver, pasamos, por favor. En los Acta Pilati, en los Hechos de Pilatos, se nos da primero una versión muy breve, la 10ª, pero que no nos cuenta nada de esto. Pero a pie de página se nos dice que hay una versión B que está en griego y que esa es mucho más extensa, que esa hay que leerla. Y entonces, evidentemente, el investigador tiene que dar sus pasos en buscar los Evangelia Apócrifa y dentro de ellos buscar la versión B automáticamente. En el momento en el que lo hagamos, nos vamos a llevar una sorpresa tremenda. Y el problema es muy simple. Lo que está contando es que ya Jesús sale del pretorio para arriba, la Vía Dolorosa, y en ese momento se le va a avisar a la Virgen de que San Juan va a salir corriendo y a su tía, porque la tía de ella, va y la localiza. Pero atención, la Virgen está en Betania, a 10 kilómetros de Jerusalén. Eso encerraba un problema enorme, porque si uno lo que tienes que subir para arriba a la calle Dolorosa, tienes que irte 10 kilómetros, decirle lo que está pasando. Y ahora que venga ella acompañada de las santas mujeres y tal, no hay tiempo material para que eso acontezca. Pero de todas formas, nace ahí. Porque si nos vamos en la 41, estamos en la 41, ¿no? Pues entonces cuando la Madre de Dios escuchó y vio lo que estaba diciendo Juan, esa narración de que lo llevan para allá y tal, inmediatamente cayó en la tierra y se quedó allí desmayada más de una hora, literalmente. Esto también produjo un problema, porque bueno, además fue una cosa criticada luego por la Iglesia totalmente, porque en el siglo XVI ese desmayo de la Virgen era inadmisible, porque como que la Virgen no va a tener templanza por mucho que eso esté. Entonces se escribieron tratados para decir que eso era un disparate. ¿Cómo se le había ocurrido poner eso por muy bien en griego que se hubiera escrito? Luego entonces dijeron que no. Pero lo importante es que esta versión B griega avanza en la historia y va a llegar el siglo XIII y Jacobo de la Vorágine, es decir, en la famosa leyenda áurea, para que nos enteramos todos, entonces es una cosa que se va a encargar de esparcirla. Y además se va a asociar inmediatamente con los 7 dolores de la Virgen. Y precisamente, aunque en aquel, 7 en este momento, ya tengo que actuar sincrónicamente, en aquel momento había 5. Y esto hay que decirlo, sí, es decir, que hoy son 7, pero luego se le añadieron otros. Lo mismo pasa con las estaciones. Las estaciones del Via Crucis nunca fueron las mismas. También hay que distingue temporas concordavis jura. Tú me dices el texto y te diré en qué época estás. Esto tenemos que saberlo muy bien. Bueno, lo importante es que se asoció ya con los dolores de la Virgen y me he permitido, porque Daniel lo veo tan estudioso de la cuestión, que le dije, mira, ya te voy a hacer un regalito cuando exponga, porque si tú supieras lo que yo tengo de eso, te puede dar un poquito de miedo. Vamos a ver, esto es un regalo que le hago a ti, te lo hago Daniel, pero se lo hago a la Puce
para que empiecen a pensar en lo que voy a decir ahora. Porque da la coincidencia de que esto está preparado antes de que yo esté aquí viendo esto, ¿eh? Pero la providencia, y yo creemos en eso, la providencia nos trae aquí. Yo voy a entrar yo ahora ahí. Bueno, entonces, si os dais cuenta, en las vírgenes de las angustias dolorosas, etcétera, que ellos se le llaman de una manera, lo primero es que nos tenemos que hay 7. Ya, en el Renacimiento tenemos 7. Pero fijaros bien, que por ejemplo está aquí el de Salamanca, la tenéis, la de la Cruz de Salamanca. Lo normal es que aquí, en la parte derecha de ella, izquierda del espectador, haya 4. Y allí haya 3. Eso implicaría que el primer dolor, la profecía de Simeón, cuando ahí ya se le pase, vas a tener un puñal que te atravesará tal. La huida de Egipto, todos sabemos por qué. La pérdida del niño en el templo. Esto es importantísimo. Este es importantísimo. Y ahora María encuentra a su hijo camino de la cruz. Puede ser tal y como lo ponen ellos, pero evidentemente María busca tal. Porque ellos están tirando de lo actual, pero todavía le encuentran. Ahí va más al encuentro. Y luego ya vienen, según eso, son las 4, vienen las terribles en el tiempo. Son las otras 3. Jesús muere en la cruz. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. La madre, ya podéis imaginar, y ya tiene que dar sepultura a su hijo. Luego se interpretó así. Pero en el momento, y esto es lo habitual, pero en el momento en el que lo hicieron, se percataron los que entraban a estudiar eso, que, vamos a ver, el cuarto dolor, la madre busca a su hijo, está en la misma entidad, que el niño se pierde, allí está con los santos doctores, no. Y entonces se produjo, desde el punto de vista artístico, una división entre los artistas. Una división que ya está en Italia, que está en Francia, pero hoy estoy hablando del siglo, finales del XVI, XVII y para adelante. Tener en cuenta que toda esa cosa de la leyenda áurea nos lleva al siglo XIII, que ya están los servitas allí con la Virgen y todo esto. Hay que tenerlo muy claro. Así que tenemos unos recorridos históricos que hay que mirar con lupa, evidentemente. Pero lo importante ahora es que decidieron. Habría 3 opciones. Hasta ahora he puesto 2. O 3, la fórmula 3-4 que tenemos aquí, la de 4-3 o la de 3-3-1. Un puñal en el centro de forma de equilibrio. Se decidió que lo mejor era desequilibrar, porque ese desequilibrio que se produce aquí, visualmente ya lleva a que lo que está pasando aquí es terrible, porque acumula el dolor mucho más que la otra parte. Va así. Esto es una cosa, fui muy inteligente, pero lo hicieron así. Y en Francia, en Pescara, por ejemplo, yo me acuerdo bien de la de Pescara, en Italia, pero también en Francia, donde sale eso, ya ulteriormente van a ir con una fórmula que ya es la que estoy diciendo. Pero además es una cosa preciosa como para dedicarle parte de la vida de uno si entra uno en todo lo que tiene que mirar. Pero sé que me hacías tales preguntas y te veía tan encantado que hago ese regalo ya. Podré ya luego ampliar cosas, pero ahora mismo no tengo tiempo de dedicarme a eso. Bueno, hecho ese excursus, pasamos a la 45. Después de que la leyenda áurea da a conocer esto, Caraccioli, en el siglo XV, estamos con un gran italiano, un gran franciscano, ese empieza a contar, pero en latín, pero ya en un constructo racional, tan claro el cambio como que San Juan no sale a avisarle a su tía que ya no está allí en Betania, sino en el propio Jerusalén, sino en el momento, sino que un día antes ya empieza a prepararse todo para que a ella, cuando ya va a salir y empieza el tumulto, ya empieza a buscarlo y antes de buscarlo, esto ya está en el texto del siglo XV, se introduce, esto es una preciosidad, deciden,
que, dado que el Cantar de los Cantares se interpretaba también en la hermenéutica de la patrística cristiana, pues que eso podía ser una alusión a la Iglesia y una alusión a todo lo que sabemos, en ese momento, bueno, pues vamos a coger de ahí el que la amada va a buscar a su amada, es decir, la madre va a buscar a su hijo, y cuando se le pierde, en el capítulo, en el 5 del Cantar de los Cantares, que ella pierde a su amado y tiene que llegar y decirle: oh, hijas de Jerusalén, ¿habéis visto a mi amado? ¿Qué tal? Y ellas le preguntan: ¿pero cómo es tu amado? Todo eso se va a reutilizar, se inyecta dentro de la versión latina, y en ese momento pasará a conformar una tradición preciosa que ahora iremos viendo. Salto que, fijaros que eso es del 15, por supuesto, eso ya va a barrer el 16 y el 17 inyectado en todo el mundo franciscano, pero hasta que no llega el 18 no va a suceder lo que vais a ver ahora. En el 18, este señor, me encanta, es Fray Antonio Arbiol. Escribió de Rebus Divini ad Humanis, pero también le dedicó unos sermones humildes, místicos y tal, y morales, en la que tenía que formar a los propios sacerdotes y franciscanos de todo Aragón para que llegada a la Semana Santa supieran cómo tenían que disponerlo todo. Y ahí estamos en el siglo XVIII, 47, ¿vale? Si nada más que miráis el título de la página, aquí izquierda arriba del todo, en el sermón 24, de Statione Quarta, ubi dolorosa mater, tenéis aquí a la madre dolorosa, que aquí le llamáis, esto la vais a ver ahí puesta 100.000 veces, miró a su hijo que cargaba con la cruz. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí, en el texto, allí, aquí, si lo miráis en esa historia, os dirá Inguia Amaritudinis. Y todo esto sucede en la calle de la amargura, vulgo calle de la amargura, que vulgarmente se llama calle de la amargura. En el momento en el que ya tenemos eso, la V que veíamos y la A y la I, Inguia Amaritudinis. Ya. ¿Vale? Bueno. Si pasamos a la página siguiente, lo que me interesa es que en la parte superior se está contando todo lo del Cantar de los Cantares y cita incluso perguicos et plateas quaeran. ¿Dónde está? Porque yo voy a buscarlo a través de las calles y de las plazas. Esto es del Cantar de los Cantares y se está inyectando ya en el propio comentario de él. Importante que le está diciendo cómo tienen que hacerlo. Es tan importante lo que dice que si os vais aquí, Via sacradicatur per antonomasia via amaritudinis. De nuevo vuelve a recalcar que eso es la calle de la amargura, que no se pierdan, que tiene que ser eso así. Y esto está lleno, que por esto se llama la dolorosa, siempre veréis, si estáis buscando en el texto, dolorosa mater. Eso es un calco semántico del latín al castellano para que lo vayamos entendiendo. Pero yo tuve la suerte de que pese a todo ese recorrido que me lo tuve que aprender después, investigarlo, yo tenía una suerte inmensa. En el año 2000 aproximadamente, uno de mis mejores amigos, al que evidentemente en público lo mismo que hago ahora, se llama Ignacio Nicolau, bibliotecario que fue del propio ayuntamiento, jubilado, vicedirector que sigue siendo del Instituto de Estudios Humanísticos, me llamó por teléfono y me dijo: Pepe, yo me había doctorado de joven con una obra, Los Poiquilisti Consigo Guariorum Libri, los libros de las poesías parias de Domingo Andrés, de uno de los grandes arcanizanos, y tenía un manuscrito que me lo dejó uno de mis maestros para que yo hiciera eso. El profesor Fortea, uno de mis profesores de cuando yo era alumno de bachillerato. Y ese pues ya me metió a mí a que yo hiciera unas cosas que asustaban. Bueno. Pero lo cierto es que
me llamaba para decirme que había encontrado un cuaderno, porque se veía todos los días dos cosas, el boletín oficial y los anticuarios, y que había salido un cuaderno de Domingo Andrés con las obras religiosas. Bueno, yo pensé que lo iba a comprar al ayuntamiento, pero tuvimos que entramparnos mi mujer y yo para comprar aquello que yo no recuerdo bien lo que era, pero sé que era una cantidad importante que tuvimos que para tener ese manuscrito, que algún día estará donde debe estar, pero tuve que comprarlo yo. Lo que me importa ahora. Cuando yo vi aquello por primera vez, yo sabía por dónde iba. Porque Domingo Andrés ya vi la obra y ponía Mater, la madre, requirit, busca Natum, a su hijo, llena de ánimo. No se había desmayado, no estaba todavía. O abajo, Natum, tan lacrimosa Mater, requirit. ¿Os dais cuenta? Por tanto, yo asocié de una manera literal eso. Pero para mayor seguridad, en la Semana Santa del Bajo Aragón, donde yo, ahí era un crío, literalmente, no voy a decir ni cuánto, porque me daría vergüenza, participé en ese libro. Uno de mis amigos que ha fallecido, de los que fundamos el Francisco Javier Sáenz, que fue secretario general del Instituto de Estudios Torrense, del que luego saldría el Instituto de Estudios Humanísticos, publicó esta parte que está a la derecha, en la que la procesión del encuentro de Alcañiz sale por primera vez en 1799. Tenéis la primera línea. Eso me llevó a fechar ya esa inscripción, porque daba la coincidencia que, agarraros bien, eso lo sabía yo de cuando yo era el joven doctorando profesor maestre, desde mis 22 a los 26 leí la tesis, pues ahí. Y entonces investigué y supe que el que tenía el manuscrito en esa fecha era don Joaquín Regales. ¿Pero quién era ese? Ni más ni menos que el de antes de la colegiata. Luego, evidentemente, cuando era la procesión, ese tenía el manuscrito y sabía perfectamente lo que decía Domingo Andrés sobre todo esto, porque el que de lo que fluye todo, pese a todo lo que he explicado, en Alcañiz, hablo de Alcañiz, ahora veréis, es Domingo Andrés. Antes de que lo haga, ahora veréis lo que se va a montar, nos podemos permitir decir, requirit, con franciscanos por medio, mater filium, la madre a su hijo, busca a la madre a su hijo en la calle de la Amargura. Y sabemos que eso es la cuarta estación y sabemos que si alguien tiene dudas, sabe que La Palma tiene 7, porque 7 son los dolores de esta parte, pero allí se pusieron 4 para que sepas que es el cuarto de los dolores el que tienes que mirar. Es decir, que evidentemente todo lo dejaron atado y muy atado. Y eso demostraba, yo me he dirigido en nombre de Ignacio y de Joaquín Escuder, un pintor amigo, creo que tú también lo conoces, un gran pintor, al pueblo a decirles que esto demuestra que la procesión del encuentro, que se sigue haciendo en todas las partes del mundo, se hacía en la plaza, donde está el ayuntamiento, igual que en todos los sitios. Hoy, sin embargo, la han arrinconado y lo que hemos dicho es que no pasa nada, que la vuelvan a hacer el martes allí y luego el viernes, pues el sepulcro también en el centro. Pero que no son incompatibles, que se vuelva a hacer esto donde ahora sabemos que había, donde estaba, nada más. Bueno, esto de las 7 hojas, esto no es solo de ahí, sino que esto, por ejemplo, mi maestro, esto que tenía a la izquierda en la casa, esto lo tiene mi maestro en su casa. Y de pronto me vio mirándolo y dice, ¿por qué mira usted eso? Y le dije, pues porque eso me sirve para pues comprende que estoy mirando, que tiene 7 hojas y tal. Y me dijo, como hace siempre, el que no corre vuela en esta casa. Entonces, que efectivamente, eso está en una tradición que no voy a parar. Vale. Bueno, ahora, una vez que tenemos esto, vamos a entrar en el influjo franciscano de Domingo Andrés, ¿no? Y vais a ver lo que hace Domingo Andrés. Domingo Andrés lo primero que hace es contar la historia, por eso llamé la atención, de la pérdida del templo.
pero de una manera sabéis que básicamente lo que los textos nos dicen de eso no es lo que nosotros vamos a ver ahora, sino que simplemente fueron, esto está en San Lucas, por ejemplo, van los padres en la Pascua y el niño se pierde. Cuando están de vuelta se dan cuenta de que el niño no está, pensaban que estaba con otra persona y tal. ¿Me fui mal? No, es que está tomando fotos de todo lo que estás diciendo. Sí, bueno, la documentación. Que yo simplemente, que si me tuve corta, me cortas, ¿eh? Punto. Bueno, nada, que al maestro cuchilladas, ¿eh? Bueno, dicho esto, lo que me importa es que esto dar a conocer Alcañiz también a todo el mundo. Esto es importantísimo porque de ahí sale todo, son los que han costeado investigaciones, han hecho tal, en fin. Hay que hacerlo. Están luchando por eso y efectivamente, aunque la parte de las investigaciones la hayamos llevado directamente en los proyectos de investigación, pero ellos han sostenido y ayudado con congresos y, en fin, una gente que desde el 16 saben qué es el humanismo y que irradian el humanismo hacia afuera. Esto es lo importante. Bueno, entonces, ahí tenéis la Vulgata, pero la Vulgata lo que no cuenta nada de que vaya a buscarlo, salvo que se vuelve a buscarlo. Pero, sin embargo, Domingo Andrés, fijaros, ahí tenéis, eso está en hexámetros en latín, y lo que nos importa, porque es lo que debo hacer con el público, es leer lo que dice Domingo Andrés de cómo encuentran al niño. Ya el niño había cumplido 12 años cuando su padre y su madre lloraban por él porque se había perdido. ¡Ay, qué gran herida atravesó el pecho de su madre! Como una tigresa que al habérsele arrebatado sus cachorros, ruge furibunda, escruta el bosque y no tiene tranquilidad privada de ellos. Y va y viene por todos los caminos hasta encontrarlos. Así también la progenitora no dejó sin buscarlo en ninguna plaza, en ninguna casa, ni en ningún camino. Lo encontró en el templo 3 días después. ¡Qué gran alegría tuvo ella! ¿Quién narrará los gozos de su alegre madre? ¡Qué lágrimas, qué destino y cuántos sufrimientos te esperan a ti, pecador! Fijaros cómo se hace catequesis contando esto. Si pierdes al niño Jesús, cuando la esposa inmaculada del Padre Eterno sufrió tan gran dolor. Pero si lo buscas, entra en el templo y tras derramar lágrimas tendrás a Dios. Una cosa es muy bonito, pero de lo que yo destaco de ahí es que con independencia, y lo dije así en el pregón porque el alcalde y el ayuntamiento me pidieron que diera la conferencia para dar a conocer eso, pero al mismo tiempo que hiciera el pregón de Semana Santa, que me he traído algunos ejemplares para repartir y para dedicar, en el que yo iba a contar lo de Domingo Andrés, en castellano, evidentemente en latín ahí no podía ser. Y luego lo volveré a sacar para una cosa que os diré. Bueno, ahí es importante es ese texto, más el que vamos a ver ahora. Pero en ambos textos yo quiero subrayar, porque yo soy consciente de que la sociedad, unos podemos ser creyentes de una manera o de otra, creyentes, pero hay otros que no. Y el respeto en este caso es que sí, hay que unirnos en lo esencial, y lo esencial es trazar puentes de entendimiento en el que simplemente tú ayudas al prójimo, perfecto, eso es lo que hay que pasar, por el mundo pasaremos haciendo eso y punto. Bueno, y eso, el texto que vamos a leer, la humanidad que se transmite a la Virgen, la humanidad que se transmite al planeta, en este caso a las tigresas, como las propias hembras animales pierden los cachorros y tienen que ir a buscarlo. No digamos las madres francesas cuando fusilaron a sus hijos, las de Ucrania, las de Argentina, las de Gaza, las de Israel, rusas. Toda madre que pierde a los hijos irá a buscarlos en un momento como ese, si sabe encima que puede estar allí. Esto es lo importante, tenemos que verlo desde la humanidad en sí misma. Esto va así. Bueno, leamos un poco el texto de Domingo Andrés. No lo leeré entero, porque eso no puedo hacerlo. Pero sí os diré que ya la madre ya me ha avisado y va a ir. Vamos a ver el momento en el que ella va a encontrar a su hijo. Sin embargo, antes del día de la Pascua, tras oír con tristeza a la Santa Madre un tumulto que no sabía qué era y temer por su hijo,
tras anunciarle su querido sobrino Juan una desgracia que no podía contar y comunicarle, temblando y falto de color en su rostro, que había llegado su último día, y tras interrumpir sus palabras con un desgarrado gemido de dolor, ¡ah, qué dolor! Y cómo se impresionó ella, aterrada por tal visión, presagiando ya tan gran mal y presintiendo su futuro llanto. E igualmente le contesta: ¿dónde se ha quedado Jesús, querido sobrino? ¿Qué te ha apartado de él? ¿Acaso has sucumbido a la muerte? Pues doy vueltas a esa idea en mi mente y me aterran tus gemidos y me aterran tus suspiros. Y ahora viene lo importante que nos va a unir a todo el planeta. Has sucumbido a 1000 muertes, no a una sola, le contestó. Corre a ver a tu hijo, tía, para que puedas verlo con vida. Entonces, un frío y un horror trepidante se apoderan de ella, turbándola, y se clavaron en su pecho cuñas de presagiantes dolores, pero no acabaron con su mente prudentísima tantas tormentas y tantos nubarrones, sino que persiste con fuerza y llena de ánimo busca a su hijo. Recorre llorando las calles y a través de la ciudad vacía, pues la mayor parte de sus habitantes corrían a ver el terrible espectáculo de su divino hijo. Dirige estas palabras a las madres de Jerusalén que encontraba. Oh madres de la ciudad de Jebús, es el nombre de Jerusalén antiguo, Jebús, que antaño sentisteis el fuego de las preocupaciones por vuestros hijos y cuyos pechos amamantaron a esos queridos hijos vuestros. Compadeceos ahora de esta madre a la que oprime una inmensa carga y un mar de preocupaciones y de dolores que al arrebatarme a mi hijo derriten mis entrañas. A vosotras pues os suplico, a vosotras pues os ruego y os pido que si por casualidad habéis visto a mi hijo, a mi querido hijo, que me ayudéis y me socorráis a mí su madre, extenuada como estoy por tan grandes heridas. Entonces las madres de Jerusalén le respondieron: oh tú la más hermosa de las madres, ¿cómo es ese hijo tuyo que buscas en medio de tantas lágrimas? Y ella les habló de nuevo así derramando más lágrimas. Mi amado es blanco y rubio, y se distingue entre millares. Su cabeza es de oro, su cabellera es como una palmera y es negra como el cuervo. Sus ojos son como palomas, que por así decirlo se han bañado en leche. Sus facciones son plantas aromáticas. Sus labios son como lirios que destilan su primera mirra. Sus manos están torneadas y adornadas con gemas y oro macizo. Su vientre es de marfil. Sus piernas columnas de mármol sobre bases de oro. Su aspecto es como el Líbano, gallardo como un hermoso cedro, y su garganta, por último, la más suave. ¿Por qué me detengo? Él es único y el más hermoso de los hijos de todas las mujeres. Y entonces ellas pues le dicen, y esto es importante, pero ahí no leo nada más que esto, que oh tú la más afortunada de las madres por tal hijo. Hemos visto pasar por aquí a este que buscas, pero es muy diferente de lo que describes, pues la crudelísima Judea no le ha dejado belleza o hermosura alguna. Puedes ver sus huellas enturbiadas por la sangre derramada. Es decir, por el rastro de la sangre, búscalo. Ya ahí lo dejo porque sería leeros algo que no me puedo permitir ahora. Pasamos a la 62 rápidamente y ahí tenéis el Cantar de los Cantares. Toda la descripción que he leído se ha inyectado a partir de ahí. Yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, para que si encontráis a mi hijo amado, que le anunciéis que yo fallezco de amor. Pero ¿cómo es tu hijo? ¿Cómo es tu amado sobre los demás amados? Oh, la más bella de las mujeres. ¿Cómo es tu amado sobre los más amados? Puesto que así los conjuras. Y entonces inmediatamente ella empieza a decirle: mi hijo es blanco, reluciente, cándido. Mi hijo es rubio, es elegido entre millares. Es una cosa preciosa. ¿Vale? Bueno, esto en mi propio trabajo, en Semana Santa, en mi propio sermón, quiero que lo veáis, no que lo leáis ahora mismo, porque voy a leer nada más que versos sueltos ya a partir de ahora, que yo me percaté que la pared de Alcañiz de pronto empezó a dar vida a cosas que yo ni me había planteado ni podía imaginarme. Y lo primero fue este poema, que ahora lo pasaremos, que ya veis, esto tiene 56 versos, debía tener, tiene 55, porque le falta uno, pero que yo he podido recomponer ya una vez que me he metido dentro. Y la señora, lo tenéis ahí,
el sufrimiento en la 63. El sufrimiento de la Virgen María por la calle de la amargura. Esta señora se le hizo la encuesta en el 2018 por Manuel Rodríguez Arévalo, que forma parte del corpus de literatura oral de la Universidad de Jaén. Ella es una mujer ya con 90 años, y en ese momento ya, y decía que eso lo había compuesto ella. O nada más que os diga lo que os lea unos versos, vais a decir si lo escribió ella o no. Pobre madre desolada en área Inarratay, en aras de su ternura, va recorriendo angustiada por la calle de la amargura. Hijas de Jerusalén, dice con mucha pena, ¿habéis visto a mi hijo blanco como la azucena? Rubio como el sol fulgente, tiñe su rostro el sufrir, es de alabastro su frente y sus manos de jazmín. Es su voz dulce y sonora, su andar gracioso y sereno, más hermoso es que la aurora, llamarle el Nazareno. Tened de mí compasión, hijas de Jerusalén, decirme si habéis visto a mi hijo, el que adora mi corazón. Es una preciosidad, pero claro, en el momento en el que detectamos que están todo ese mundo franciscano del cantar de los cantares por medio, uno tiene que empezar a sospechar que ella pudo recoger aquello, pero no venirse así. Pero si alguna, en unos trabajos posteriores que he editado, entre ellos ha publicado el homenaje a Cristina Pimentel, he hecho ver, por ejemplo, que es que ella está cantando cosas en las que se equivoca. Cuando va a hablar de que Jesús sale del pretorio, y además el verso sí que pretorio, ella pone sale del oratorio, pero el oratorio no es posible. Y me metes una sílaba más, pero además es que sale del pretorio. Pero ella ahí, en fin, se hace un lío porque no entra por donde tiene que entrar, ¿vale? Posteriormente, una vez que ya ahí se le he dedicado ya 2 o 3 trabajos, empecé a ver que eso no era una cosa de Jaén, que es que lo tenía de toda España. Ahí tenéis, por ejemplo, Por el rastro de la sangre. Esto es una obra del siglo entre el 17 y 18, también en Andalucía, ¿no? Pero fijaros, por el rastro de la sangre que Jesús va derramando, iba la Virgen María, buscando a su Hijo amado. Ahí tenéis la búsqueda de nuevo. Por el camino donde iba una mujer ha encontrado. ¿Qué hacéis vos aquí, señora? ¿Qué buscáis aquí llorando? ¿Me habéis visto pasar mi Hijo Jesús amado? Dadme la seña, señora, de vuestro Hijo adorado. Es blanco como la nieve, más brillante que oro y plata, la frente muy espaciosa y sus facciones de ángel. Con eso ya tenéis que ver que esto sigue unas pautas que ya entraron. Los franciscanos estaban extendiendo esto por España. Pero si los franciscanos extendieron esto por España, podéis imaginar que lo extendieron no por México, donde cuando en el año 23 o 24, que tuve un congreso allí, me pidieron que al mismo tiempo que yo iba a hablar de Sigea en ese momento, que por qué no daba un curso sobre esto, mucho más extenso, de varias horas, pero dedicándome a México, que les interesaban los de literatura, y entonces me dediqué a México. Aquí me voy a dedicar ahora brevemente, pero no voy a martirizaros, para que veáis lo que pasa en América Latina y en otros países aquí. Guatemala, en la número 65, en la que vais a ver, Jesucristo se ha perdido, la Virgen lo va a buscar, ya estamos en la búsqueda, y fijaros bien, todo esto se ha recogido en un proyecto que se llama el proyecto MUSE, creo que en inglés MUSE. Bueno, pues evidentemente esto, ellos tienen como centenares de poemas de un montón de países, pero no son capaces los recogen, no pueden anotar porque dicen que eso no existía, que no saben ni cómo interpretar eso. Claro, no pueden interpretarlo porque es la pared de Alcañiz la que ahora hace y entra a darle luz, o va a dar luz a lo que vamos a hacer ahora en América Latina. Bueno, Jesucristo se ha perdido, la Virgen lo va a buscar, de huerto en huerto, de rosal en rosal. Debajo de un rosal blanco un hortelanito está. Hortelanito, por Dios, dime la pura verdad, si a Jesús el Nazareno por aquí has visto pasar. Sí, señora, que lo he visto antes del gallo cantar. Una cruz lleva en sus hombros que lo hacían arrodillar, una corona de espinas que lo hacían sollozar, una soga en la garganta que de ella arrastrando va, entre moros y judíos y un esclavo que le da. Bueno, y ahora le dice, caminemos, Virgen pura, para el Monte Calvario. Hay una cosa que debéis ver inmediatamente. ¿Qué? Pues que en este
y en los demás textos se salta la descripción. ¿Por qué aquí se salta la descripción? Pues porque no encaja con el mundo ya la piel, ese piel en Occidente es blanco, blanco como la nieve, puede ser rubio, se nos presenta, pero inmediatamente esa descripción aquí chocaría frontalmente. Entonces ahí lo dejan, eso lo quitan y van metiendo todo aquello, el rastro de la sangre, todo lo que pueden, pero eligen, son eclécticos, como decía la chica esta mañana, y en ese momento seleccionan aquello que les interesa. Saben bien lo que tienen que poner. Y ahora, saben que un poema de 56 versos, eso no lo aguanta nadie. Y entonces, ¿qué hacen los franciscanos aquí? Pues pequeñas oraciones, este poema tiene 18 versos, que fijaros cómo termina esto. Quien esta oración dirá, sacará un alma de pena y la suya de pecado. Está puesto abajo. Convierte en esto inmediatamente en oración, pero extractando lo principal. Lo mismo se va a hacer en Nicaragua. Ahí tenéis un poema de 15 versos. Camina la Virgen pura con San Juan que le acompaña. En una calle sangrienta, por el rastro de la sangre. Al cruzar por una calle estaba una mujer sentada. Arrimó la Virgen y le dijo: cuya reina sos, bien criada. No ha pasado por aquí el hijo de mis entrañas, por aquí pasó y para el Calvario. Ya no entra en la descripción. Bueno, una cosa importante que me llamó muchísimo la atención. Iros al mirar esto, la Virgen cayó en tierra desmayada. San Juan, como buen sobrino, le dijo a su tía amada: levántate, señora mía, vámonos, porque la Iglesia no admitía el desmayo. Ahí lo tenéis. Pero se cayó desmayada. Es decir, de hecho, en la Vía Dolorosa hay una calle, una de las iglesias sobre el desmayo, donde supuestamente había pasado eso. La de Cuba, que la tenéis ahí, ni más ni menos que es la Verónica, a lo que saluda aquí. Por las calles de Jerusalén va la Virgen preguntando que si han visto pasar a Jesucristo amado. Sí, señora, yo le vi. Hay un ratico que ha pasado con una cruz en los hombros y una cadena arrastrando, y me pidió que le diera un paño de mi tocado para limpiarse su rostro, que lo lleva ensangrentado. Una preciosidad. Eso es que ya el colmo. Y termina también convirtiéndose en oración. Quien lo sabe y no la dice, quien la oye y no la aprende, el día del juicio sabrá lo que esta oración contiene. Ya la convirtieron en oración. Colombia. Fijaros cómo empieza. Por el rastro de la sangre que Jesús ha derramado, camina la Virgen pura en busca de su Hijo amado. Y con eso ya está inserto. Y inmediatamente va a haber un diálogo, pero también se omite, como he dicho, toda la descripción. Y por supuesto, se convierte, son 15 versos tan solo, si vais al final, lo que esta oración contiene. De nuevo, en los distintos países se están poniendo para ahí. Voy a terminar, pero voy a terminar con algo que, de hecho, yo podía haber hecho todo esto aquí, pero lo pensé, si hago esto, si no conocen toda la estructura, se van a perder después. Esto que voy a decir ahora es una cosa importantísima. Es más, yo estoy ya preparando un trabajo sobre esto. Y además, fijaros bien esto. Uno tiene que preguntarse siempre qué fue antes, el huevo o la gallina. ¿Qué quiero decir, don Daniel? Pues quiero decir qué se le ocurrió primero. Mi mujer, de hecho, como madre, pero es que hicieron primero la composición del niño perdido en el templo o... basándose en la del niño se dieron cuenta que si la Virgen había ido a buscarlo, pero porque se había perdido, anda, que cuando le dicen que lo van a matar, va a buscarlo seguro. Pues la realidad es la que ahora voy a decir. La que se hizo primero fue la segunda. Es decir, ellos tienen que cambiar, porque lo de Betania que he dicho de los 10 kilómetros y todo el jaleo, me hicieron reconformar a los franciscanos con inteligencia en una versión que imaginaba ya las cosas como podían haber sucedido con bastante verosimilitud. Porque lo que está claro, no os engañéis, las Sagradas Escrituras no dicen el episodio, pero las Sagradas Escrituras, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Luego la Virgen estaba allí. Y si la Virgen estaba allí, señores, tuvo que acompañarla. Hay que partir de ahí y llegar al final para decir, tengamos claro esto.
porque a partir de ahí todo lo que han hecho es imaginarlo y tratar de imaginarlo como tenían que hacerlo. Bueno, lo primero fue basarse entonces en el niño perdido, cómo ella va a buscarlo. Y entonces convierten todo eso en una búsqueda. Pero fijaros bien, voy a leeros, estamos en España, puesto dos españolas, y mirad bien lo que se dice. La princesa de los cielos reverencia en 1000 altares aquella reina preciosa que del paraíso sale. Sale en busca de su hijo, que le ha perdido ayer tarde. A todo el que ve pregunta, señores, si alguno sabe de un hijo que se ha perdido de mi compañía ayer tarde. Va vestido de morado y de nazareno el traje. Si yo os preguntara ahora mismo a qué búsqueda se refiere, vosotros al oír va vestido de morado y de nazareno el traje, diríais a la Semana Santa. Sin embargo, es al revés, porque lo que hicieron es que una vez que construyeron el segundo, luego construyeron el otro y inyectan la pasión, trajes de pasión para que identifiques al niño con lo que tienes que identificarlo, con la búsqueda ulterior, pero el texto ya es posterior, ¿vale? Pero si alguna duda tenéis, el niño perdido y hallado en el templo. Otra versión, la versión, esta es la número 7, y en este caso además está recogida ni más ni menos por Alonso de Ledesma en 1600. Bueno, y entra dentro del proyecto, igual que el anterior, sobre el romancero panhispánico. Bueno, fijaros bien esto. La princesa, a quien la tierra reverencia en 1000 altares, va buscando sola y triste por una y otra calle al niño perdido, Dios, que se le perdió al rebajarse de aquellas fiestas del templo, tan públicas como graves, y como la madre piadosa vuelve de nuevo a buscarle, preguntando a quien encuentra si de su querido sabe. ¿Quién ha visto un niño, dice, perdido desde ayer tarde, con unos cabellos de oro, al mismo sol semejante, frente blanca y espaciosa, ojos rasgados y graves, rostro modesto y alegre, condición blanca y suave, etcétera? Se está inyectando ahora ni más ni menos que en la pérdida del niño en el templo, todo lo que se había metido ulteriormente, pero para la Virgen, buscando a su hijo en Semana Santa. Es decir, primero se hace y luego los elementos se inyectan, y fijaros que esto va a cobrar, en este caso no, pero hay villancicos del niño perdido. Yo ya me he puesto a teclear también aquí para ver si eso existía también, y existe, como es una obviedad. Y la búsqueda, etcétera. Bueno, en definitiva, ahí acabo. Porque lo que puedo decir, te vas a quedar ahora ahí, ya forma parte de lo que vamos a hacer ahora nosotros cerrando el propio encuentro internacional. Entonces no quiero, sería redundante. Entonces entramos y allá ahora ya digo lo que tengo que decir.